tiene muchos efectos pleiotrópicos. Es un protector renal y es un protector cardiovascular. Entonces el SGLT2 nosotros lo utilizamos en pacientes que tienen proteinuria, microalbuminuria, ¿no? Pacientes que tengan más de 300, lo primero que utilizamos son inhibidores SGLT2. ¿Va? Entonces el SGLT2 hay varios estudios, ahora que veamos nefropatía diabética, en el cual se ha determinado que como disminuye la proteinuria, protege a riñón, o sea, frena y enlentece la progresión renal. Eso es lo que sucede. Por eso un paciente con enfermedad renal crónica, se menciona ahora que se habla inclusive de que debe recibir 2 fármacos importantes. Esta guía es del 2024, que ya incorporó a los SGLT2. Ahora están los antagonistas selectivos de los mineralocorticoides, que es la finerenona. Entonces, todo paciente con enfermedad renal crónica a partir de un estadio 3B es SGLT2. ¿Qué SGLT2 tenemos? Dapaglifosina y empaglifosina. ¿Cuánto les damos? 10 miligramos. ¿Cuál es la desventaja del SGLT2? La glucosuria y que a algunos pacientes les da infecciones urinarias. Otras desventajas hasta el momento no se ha visto. Ok, doctora. Entonces, en este caso sería más su uso como un nefroprotector Así en es. pacientes desde estadio 3, me indica, ¿no? Sí. Ahora, pacientes hipertensos, ¿por qué damos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores ECA o los ARA2? ¿Por qué damos? Porque también tiene un efecto antiproteinúrico, pero también es hipotensor, o sea, controla la presión. ¿Se acuerdan que hablamos que decían factores de riesgo modificables? Y dentro de los factores de riesgo modificables teníamos a la hipertensión arterial. Entonces tiene un efecto sinérgico que se da entre los SGLT2 y los antihipertensivos como YECA o ARA2. Pero no combinamos los dos, ¿ok? No damos YECA y ARA2, damos uno u otro. La asociación no se ha visto que mejore en nada, pero sí es un poco perjudicial. ¿Qué es lo importante que recuerden de enfermedad renal crónica? Las patologías que lo pueden llevar a enfermedad renal crónica: diabetes, hipertensión y en varones hipertrofia de próstata. ¿Sí? Ahora, el riñón es bien tarado, o sea, les voy a hablar así para que queden algunos conceptos claros y no se olviden. Ya bien tarado o bien menso o bien sonso en el concepto de que el riñón no va a dar síntomas hasta que realmente colapsó. Ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el riñón no duele. Y nosotros estamos acostumbrados a ir al médico cuando algo nos duele. ¿Cuándo van a decir ustedes mi riñón está fallando? Cuando la gente viene y se preocupa porque dice mi riñón está mal, cuando se percata que está orinando espuma o que se ve hinchado. Pero después no. Cuando va a llegar a su consulta de ustedes es cuando viene. ¿Por qué? No va a venir tampoco por dolor, o va a venir porque está muy hinchado, porque está orinando muchísima espuma, o porque en realidad está cansado, se fue a hacer ver y le tomaron un análisis y le encontraron que estaba la creatinina alta. Pero después cuando ustedes le dicen, pero su riñón no funciona, pero nunca me ha dolido nada. Y es eso, el riñón no duele. ¿Okay? Es un órgano muy noble, no duele. Lo que duele es cuando tiene calcio, es lo que lo va a traer a su paciente de emergencia. ¿Ya? Entonces tienen que tener, por eso cuando uno ve a los pacientes, hace pruebas generales que se llaman, ¿no? En la que está la glucosa, la urea, la creatinina. ¿Sí? Es lo general que se pide para hacer un tamizaje y tratar de descartar algo oculto que no sabemos. A todos decimos, vamos a hacerte descarte de diabetes, pero bueno, vamos a hacerte también descarte de enfermedad renal crónica. Porque la diabetes, bueno, te da síntomas, te da sed, ¿no? Te da polifagia, poliuria, polidipsia, te puedes llegar por cetoacidosis diabética o por coma hiperosmolar, ¿no?
pero valores transitorios de glucosa alta que necesitamos para hacer diagnósticos más de 126, no me va a dar síntomas. Entonces, por eso hacemos tamizajes, ¿sí? Entonces, el riñón no va a dar síntomas hasta que ya dejó de funcionar completamente. Sospechar en qué pacientes, vuelvo a repetir, diabéticos, hipertensos, pacientes que hayan tenido antecedentes, mujeres que hayan tenido antecedentes de preeclampsia, hay que sospechar, ¿no? Dentro de su anamnesis pregunten, papá, mamá, algún familiar que haya estado en diálisis o que haya tenido enfermedad renal, eso también es importante dentro de las preguntas. ¿Sí? Creo que ya no se unen más, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer la otra clase. La vamos a abrir primero. Gracias. Si ladra mi perro, disculpen porque está... Muy bien, entonces vamos a hablar, lo que queda del tiempo con todos estos altibajos, que les agradezco su paciencia y les pido disculpas, de nefropatía diabética. Y en realidad el término que nosotros nos referimos ahora no es nefropatía diabética, hablamos de enfermedad renal diabética, ¿no? Entonces, si nosotros yo les pregunto a ustedes, ¿la diabetes puede dañar el riñón? Creo que después de lo que han escuchado todos me van a decir que sí. Entonces el riñón, cuando un paciente diabético, siempre pide y solicita ayuda. Y les vuelvo a repetir acá lo que aclaramos un poco de terminología. La nefropatía diabética se menciona, y para hacer un poco de discrepancias con algunos dicen que el término de nefropatía diabética ya no nos debemos utilizar, que más se utiliza el término de enfermedad renal diabética, ¿no? Pero lo que debemos utilizar nosotros en este momento es enfermedad renal diabética. Generalmente se refieren a nefropatía diabética cuando se ha hecho una biopsia o se ha hecho la descripción anatomopatológica, ¿no? Por ejemplo, los españoles dicen que en nefropatía diabética no debemos utilizarla para nada, pero para hacer esa diferencia y no marearlos a ustedes, decirles que el término correcto es enfermedad renal diabética. Muy bien. Entonces, el diabético va a desarrollar enfermedad renal crónica por enfermedad renal diabética. ¿Sí? Es un trabalenguas, ¿sí? Pero eso es lo que va a desarrollar el diabético, ¿sí? La prevalencia, cuando nosotros vemos que se hicieron las biopsias en pacientes diabéticos, la nefropatía diabética era de 20%. El diabético tipo 1 la desarrolla de 15 a 20 años después. O sea, a mí me hacen, por decir, para hacerles el diagnóstico, me hacen el diagnóstico a los 15 años de tipo 1, se menciona que a los 30 años ya puedo estar desarrollando algún tipo de compromiso de la función de riñón, ¿sí? Mientras tanto que en el diabético tipo 2 se puede presentar en el momento del diagnóstico porque no sabemos cuánto tiempo ya las hiperglicemias han estado causando este daño, ¿no? De todos los pacientes con enfermedad renal crónica, los que se hizo biopsias, se menciona que es el 33% de los casos, pero esto es una literatura antigua en la que en realidad en los últimos reportes que se ha tenido, esto ha ido incrementando, ¿no? Y que los pacientes tienen un compromiso de función renal que va generalmente moderado, porque su tasa de filtración glomerular va a estar en menos de 60. ¿Y qué quiere decir esto? Que no necesariamente van a tener previamente la presencia de micro o macroalbuminuria, ¿sí? No va a haber esa pérdida de proteínas, ¿sí? Entonces, si este es un artículo reciente en el que en realidad vemos la prevalencia ha incrementado en los países de México y Canadá, y sin embargo, en pacientes en Estados Unidos y en Alaska ha comenzado a disminuir, ¿no? Entonces, se hace mención
todo por raza. Recuerdo que siempre las razas son fundamentales, los indios Pima son los que más desarrollan diabetes, ¿no? Pero acá se menciona que los asiáticos y los hispanos, los hispánicos como nosotros, todo lo que es Latinoamérica, tenemos el riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética en el 55% al compararlo con los caucásicos, ¿sí? Que es menos la incidencia. Esto es algo que ya vieron, ¿no? En el Perú era un 33% de pacientes que llegaban a diálisis en el 2016 y en el 2022 ya incrementó a 42%, ¿sí? Entonces, ese es un estudio que ha sido publicado por eSalud, ha sido por eSalud, que ha sido publicado a nivel de Perú. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Por qué se los he traído? Porque de acuerdo a la cantidad de población asegurada, miren Lima la prevalencia que tiene, 0.39%, ¿no? De pacientes diabéticos, Ancash 1.42, ¿no? Pero miren ustedes cómo tiene Puno, cómo tiene San Martín y cómo tiene Tacna. El grado o la cantidad de diabetes que tiene. No, todos decimos que si ustedes ven que Piura era una de las regiones que mayor tenía o que siempre sospechábamos que tenía mayor cantidad, lo cierto es que no sé si. Miren cuánto tiene, 0.82, ¿no? O sea, entonces aquí está pasando algo que será poblacional, como en un momento fue Piura, o nos falta intervención. La fisiopatología de la enfermedad diabética es compleja y tiene que ver mucho con los agentes de glicosilación avanzada, que son los que van a traer cambios hemodinámicos y cambios que van a alterar los factores de crecimiento y los factores hormonales, en la que va a traer al igual fisiopatológicamente que la lesión renal aguda, van a traer cambios a nivel de hiperfiltración, alteración en la composición de glomerular, hipertrofia renal, hipertensión glomerular, lo que condiciona la pérdida de proteínas por orina. O sea, un cambio, las lesiones o fisiopatológicamente cada vez se va volviendo más complejo lo que vamos describiendo, en lo que tiene que ver mucho la vía de Ross, ¿no? En el que ya, si ustedes ven, cada vez nos vamos metiendo más molecularmente con los inhibidores GAC, con la tasa de filtración glomerular, con la angiotensina 1, con la angiotensina 2, que es lo que condiciona la proliferación celular a nivel mesangial y la hiperfiltración glomerular, que es una de las primeras cosas que vemos, un riñón hiperfiltrante, ¿no? Y estas alteraciones que ustedes ven a nivel de la diabetes se van condicionando a lo largo de todo el glomérulo y de todo el túbulo, ¿no? Que van a condicionar vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, van a tener un incremento de la filtración de sodio y glucosa, va a tener un aumento de la reabsorción de sodio y glucosa a nivel tubular, una disminución de la llegada distal de sodio, vasoconstricción a través de la arteriola eferente. Entonces, todo esto que ustedes ven, estos mecanismos fisiopatológicos que van a ocurrir, son como condicionados todo por una hiperglicemia y un incremento de la filtración glomerular. Cuando nosotros hacemos una biopsia de riñón, si nosotros hablamos de biopsia de riñón en un paciente diabético, la lesión nodular de esclerosis de Klinefelter-Wilson es la lesión característica, ¿sí? Y esto a veces siempre se les pregunta, ¿no? Y se clasificaba la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética histopatológicamente en 4 puntos, ¿no? Histopatológicamente, el 2 es el que se divide en A y en B. En la enfermedad renal crónica es el que se divide el 3 en A y en B. A veces se les pregunta esto simplemente para saber si han fijado el concepto y tienen un tipo de confusión, ¿sí? Lo que deben de recordar es esto de aquí, que el 3 es la lesión más característica de la nefropatía diabética. ¿Cómo podemos detectar el daño de riñón? Si yo les he dicho ya que en la enfermedad renal crónica no hay síntomas, en la enfermedad renal diabética que condiciona enfermedad renal crónica habrá síntomas, sí hay síntomas y estos síntomas nos los va diciendo el paciente. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos hacer al realizar la anamnesis? Preguntar, ¿se le hinchan los pies? ¿Sí? Los pies, no un pie, los pies, ¿sí? Porque la hinchazón renal es de ambos pies, al igual que la cardíaca, al igual que la nutricional, ¿no? Al igual que el mixedema,
¿Qué pasa si tiene el paciente solamente un pie hinchado? Es una sospecha más de vascular, algún trastorno vascular, sea arterial o venoso, ¿sí? Si es un solo pie, es vascular o venoso. ¿Qué es lo que buscamos? El signo de Godet, ¿no? El edema, la fovea, siempre va a dejar edema blando, se caracteriza porque va a dejar fovea, y la presencia de orina espumosa. Usted se ha dado cuenta que cuando orina forma espuma, eso es la pregunta que se le hace, ¿no? Forma espuma, forma mucho, y hay pacientes que les van a decir no. Y si tiene duda el paciente, ¿qué le dirían que haga? Si ustedes, les pregunto a ustedes, ¿su orina en espuma? Muchos van a decir, ni cuenta me he dado, otros me van a decir que no, otros me pueden decir que sí. ¿Qué es lo que se les dice a los pacientes para que puedan hacer en caso tengan duda? Orinen una botella chiquita de gaseosa, esas tipo pirañita, un poco y agítela. Si va a formar espuma, como cuando uno sirve Coca-Cola o cerveza, y se va a quedar esa espuma constante, quiere decir que su riñón sí pierde proteínas. Si va a desaparecer rápidamente, no pierde proteínas. Es un poco a lo que, bueno, ustedes ya no hacen eso, pero cuando mi generación tenía que lavar ropa, disolvía el detergente y creaba la basa y eso quedaba una espuma que perduraba, ¿no? O las fiestas de espuma que hacen ahora en las discotecas por carnaval, esa espuma que perdura, sí, es una orina espumosa que nos habla que ya se ha perdido, se está perdiendo proteínas en rango nefrótico, ¿no? Entre más espuma tenga, mayor cantidad de proteínas se está perdiendo. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? A todo paciente, rutinariamente urea, creatinina, es un examen de sangre, la microalbuminuria en orina simple, vuelvo a repetir, orina simple, y se calcula la tasa estimada de albuminuria creatinuria, ¿no? Entonces es lo que buscamos, no orina 24 horas, ¿ah? Orina simple buscamos, ¿sí? ¿Qué puede ser? Podemos encontrar un paciente asintomático que hace un hallazgo, que llega porque se hizo su examen de orina, y eso es lo que estamos viendo ahora nosotros, que pasan los controles por, ¿cómo se llama? El control ocupacional, de salud ocupacional, y lo envían porque le encontraron la presencia de sangre en orina, presencia de proteínas o creatininas altas, ¿no? Puede comenzar a presentar albuminuria, ¿no? Menos de 30, proteinuria, cuando hablamos proteinuria es más de 1 gramo, ¿no? Puede comenzar a presentar edemas, y va a haber también la sintomatología, va a variar de acuerdo a otras enfermedades que lamentablemente como complicaciones presenta el diabético. Enfermedades vasculares periféricas, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, retinopatías diabéticas, la misma vejiga neurogénica que tiene el paciente diabético como una alteración, una disautonomía, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Recuerden el ALA que nosotros vemos en la enfermedad renal crónica, también lo vemos aquí, es el mismo, es A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. ¿En qué mirábamos nosotros? En miligramos por gramo. ¿No? ¿Cuánto tenía que eliminar? Menos de 30 miligramos por gramo, de 30 a 300 miligramos por gramo, ¿no? Mayor de 300 miligramos, o sea, se dan cuenta de la cantidad que va perdiendo, es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué le pedimos además al paciente? La tasa de filtración glomerular estimada, la presencia de albuminuria. Pido albuminuria y pido proteinuria, sí, son dos cosas distintas, la puedo pedir. El examen completo de orina, la relación de urea-creatinina, la ecografía renal y, de ser necesario, le hago la biopsia renal. Vuelvo a reiterar, la tasa de filtración glomerular estimada, que la que utilizamos es la CPK-EPI. No necesito que se recuerden toda esta fórmula, no necesito que se la recuerden, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros ahora, ya que hay una serie de divisiones con cistatina, sin cistatina, para hombres, para mujeres, con una fórmula que yo, si me la dan en este momento, no me acordaría ni cómo hacer una elevación a la potencia negativa que si ustedes suman anualmente, ¿no? Entonces, para eso están los aplicativos, y este es el aplicativo que les digo. Miren, no me acordaba que lo tenía aquí. Este es el aplicativo, el QX Calculate, este es el símbolo que ustedes tienen. Entonces, es un calculador que tiene varias cosas, ¿sí?
y sí, me gusta mucho. Entonces nosotros nos vamos al área de nefrología y en nefrología vamos buscando donde dice la tasa de filtración glomerular estimada. Ahí en esta tasa de filtración glomerular estimada que buscamos la CPK-EPI del 2021. Esta es la que necesitamos, ¿sí? Van a tener una serie de tasas de filtración glomerular, pero esta es la que está validada y esta es la que recomienda la guía clínica, ¿no? Entonces ahí vamos y solamente nos va a preguntar 3 cosas: el género, la edad y el valor de creatinina. Pueden cambiar ustedes las unidades, ¿sí? Pueden cambiar las unidades, que algunos los tienen en milimoles, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta y nos va a dar cuál es la tasa de filtración glomerular estimada. Y de acuerdo a ello ya nosotros hacemos el estadiaje. Volverles a recordar que en pacientes que están por ejemplo, los vegetarianos, en los que tienen dietas ketos, en los que reciben suplementos con creatina, y si hay alguno de ustedes que hace ejercicio de suplementos con creatina, por favor, no lo tome porque mucha carga proteica daña el riñón. Lo utilizamos la cistatina C. Y ahí mismo está la fórmula para calcularlo con cistatina C. Dice tasa de filtración glomerular con cistatina C. En el examen físico que nosotros hagamos, por favor, siempre busquen edemas, agáchense a apretar las piernas, hay que tomar la presión, nosotros hay que tomar la presión porque podemos encontrar presiones muy elevadas y pedir que el paciente haga su monitoreo en casa por parte de la presión arterial. Entonces, tenemos que hacer también un diagnóstico y aparte un tamizaje de enfermedad renal diabética. Y mencionamos que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 se deben de hacer el tamiz cada 5 años, ¿no? Y en los diabéticos tipo 2 o los LADA, desde el momento que hemos hecho la detección, a mí me hacen el diagnóstico hoy día de diabetes tipo 2, bueno, tengo que hacer un descarte de que no tenga algún compromiso de la función renal, ¿sí? Tenemos que medir la albuminuria, medir el cociente de albúmina creatinuria en una muestra de orina al azar, en cualquier momento. No tengo que esperar que esté en ayunas, que no haya comido azúcar, nada, esas cosas no. Vas hoy día, ahorita, en este momento, lo orinas y lo proceso, ¿sí? No lo puedo dejar tampoco, pero va a orinar ahorita y lo voy a dejar hasta mañana para procesarlo, ¿no? Tenemos que procesarlo dentro del lapso de por lo menos 1 hora o 2 horas, ¿no? Tenemos que calcular la tasa de filtración glomerular mediante el CPK-EPI y esto es importante. Si hoy día yo les tomo un examen de orina y por decirme, a mí me toman un examen de orina y me sale proteinuria o albuminuria significativa, ¿cuándo decimos que es significativa? Cuando es una A2, cuando hablamos de A2, cuando es más de 30 miligramos por gramo, ¿no? O sea, no quiere decir que, póngase que yo tengo 50, no quiere decir que ya tengo albuminuria, ¿no? Lo que se hace es que se pide por lo menos 2 valores en 3 muestras separadas de 3 meses. O sea, si son 2 valores, quiere decir que en medio año yo recién voy a hacer el diagnóstico si es que esa pérdida de proteínas realmente es patológica o no. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar algunos factores confusores, por ejemplo, en las personas que hacen ejercicios, algunos pierden proteinuria, pierden proteínas, la infección y la fiebre nos hace perder proteínas, la falla cardíaca en las mujeres, la menstruación, la presión arterial elevada puede condicionar la pérdida de proteínas por orina, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que también que estos pacientes deben de ser de nefrólogos, derivar al nefrólogo, como les dije, cuando la proteinuria era mayor de 300, la albuminuria es mayor de 300 miligramos, en más de 2 controles, cuando se me disminuye la tasa de filtración glomerular a menos de 30, cuando yo veo que rápidamente cae la función renal a menos de 5 mililitros, perdón, a más de 5 mililitros en un año o a más de 10 en 5 años. ¿Cómo sé? Porque hago un estadiaje, ¿verdad? Veo en qué estadio he estado y cómo va disminuyendo ese estadio, o en la historia clínica siempre tengo que registrar cuál es la tasa de filtración glomerular estimada. Entonces, si me está disminuyendo más de 5, quiere decir que hay un deterioro rápido y tengo que buscar cuál es el factor descompensante. Tengo que controlar la presión arterial. Recordemos que ahora han cambiado los parámetros. Ahora estamos hablando menores de 120 con 80, ¿no? Tengo que corregir la anemia, ¿no?
tengo que buscarle un objetivo. Se dice que con pacientes con más de 10.6, 10.5 eso debe ser nuestro valor objetivo. Tengo que controlar las alteraciones ácidos bases y tengo que ver cómo va el deterioro de la función renal, ¿vale? Porque esto se puede ver un poquito si es que utilizo inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o los SGLT2, si es que la tasa de filtración glomerular me ha disminuido más de 30%, ¿no? Esto tengo que verlo, entonces siempre que inicio yo espero que haya una caída, pero no debe ser mayor del 30%. Y tengo que sospechar que el paciente tiene una enfermedad renal asociada una enfermedad renal, perdón, de otra patología que no es por la diabetes. Realmente cuando tengo un sedimento urinario en que está muy activo, que decimos un sedimento urinario activo, cuando tengo la presencia de cilindros, de cristales, de hematuria, de glucosuria, ¿no? Que no necesariamente se ha explicado por un cuadro de diabetes. Cuando no tengo un paciente con retinopatía, generalmente los pacientes que tienen compromiso de enfermedad renal diabética van a tener concomitantemente un grado de lesión ya de retinopatía diabética. Cuando es una diabetes de corto tiempo de diagnóstico o duración, ¿no? O cuando el deterioro renal también es rápido, ¿no? Se acelera de un mes a otro, sigue bajando la función renal, eso no es diabetes, eso es una enfermedad, una glomerulonefritis rápidamente progresiva que puede estar, o alguna otra enfermedad que está asociada. Dentro del tratamiento importante está el control de la glicemia, ¿no? El control de la presión arterial, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la reducción de riesgo cardiovascular. Ya nos faltó el control de proteínas, que no lo puse, ¿no? El control de proteínas, que eso es importante. Entonces, para el tratamiento, miren lo que nos dice el pilar y la base: estilos de vida saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar y controlar el peso. Y las primeras drogas que se deben de dar: metformina, inhibidores de los SGLT2, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y estatinas. Inclusive ahora acá se ha agregado uno, ya la metformina no lo han puesto, que es el GLP-1, ¿no? La han cambiado al GLP-1 y se habla del GLP-1 que está aquí, lo hemos bajado y se habla de los 4 fantásticos, ¿no? Inclusive de la finerenona, que les hablaba, los inhibidores de los receptores selectivos de los mineralocorticoides, en el que está la finerenona, ¿no? Entonces se habla de los 4 fantásticos. Entonces este es según la guía española, y estos son los pacientes lo que deben de recibir, ¿no? Estatinas, ¿no? Con la estatina estabiliza la placa que puede haber. Los inhibidores no selectivos de los mineralocorticoides no esteroideos, que la finerenona, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los GLP-1 y los inhibidores de los SGLT2. Antes se mencionaba que los inhibidores de los SGLT2 no los podía utilizar si tenía una tasa de filtración glomerular menor de 20. Ahora se utiliza aún con pacientes en diálisis por la protección cardiovascular que se ha demostrado. ¿Sí? Eso es lo que debe de recibir un paciente diabético de primera línea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con el control metabólico, ¿qué es lo que hacemos? Los debemos de tratar con inhibidores de los SGLT2. Debemos de añadir un GLP-1, en especial la semaglutida, por todos los beneficios cardiovasculares y renales que se están presentando, ¿no? Les vuelvo a repetir, se continúa inclusive en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, ya no hay esa restricción, y se debe adjuntar la dosis de metformina siempre y cuando no debemos de utilizarla cuando el punto de corte es menor de 30 mililitros por minuto. Las sulfanilureas y las glinidas generalmente ya no las utilizan. Se limita el uso de insulina. Ahora tienen bastantes insulinas por los cuales debemos de mejorar nuestra indicación con insulinas para el control de glicemia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un paciente diabético con enfermedad renal crónica o con enfermedad renal diabética asociada? Debemos de hacerlo bajar de peso, ¿no? Si fuma, por favor, hay que dejarlo de que no fume. Hay que hacer actividad física y tiene que hacer dieta saludable, ¿no? Comida saludable. Entonces nosotros tenemos un paciente aquí que lo van a recibir ustedes en atención primaria. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a estadiar o van a medir la tasa de filtración glomerular estimada. Si está normal, ¿cuánto decimos que puede estar normal? Por encima de 90, ¿no?
que ya con 90 ya es un estadio 1, ¿no? Podemos decir con estadio 1 o no hay compromiso, que es la primera opción de tratamiento que tenemos para ellos. Función renal normal, no tiene compromiso de riñón, no tiene RC, SGLT2, que era lo que preguntaba Andrea, y los GLP-1. Miren, ¿no? Primera línea. Si no controla bien, recién me voy a metformina. Y como tercera línea está la insulina. Pero si ya tengo una tasa de filtración glomerular menor de 60, cuando hablamos menor de 60 estamos hablando con un estadio 3A, SGLT2, GLP-1, y acá hago la división si tiene más de 30 o menos de 30. Si tiene más de 30, metformina. Si tiene menos de 30, DPP-4. Y como última opción, la insulina. O sea, dense cuenta que para nosotros tratar ya pacientes diabéticos con enfermedad renal diabética, SGLT2, que es lo que se da a todo paciente con enfermedad renal, los GLP-1 que no lo damos a pacientes con enfermedades renales, solamente se lo dan diabéticos, y aparte que decíamos, estatinas y RAS. Prácticamente lo mismo. Esto sí sería, esto se los he puesto para que lo lean con tranquilidad. Es un resumen que me pareció interesante, que para que ustedes comprendan por qué se debe dar el control metabólico, ¿no? Por todos los efectos pleiotrópicos que van teniendo estos medicamentos a nivel de corazón y a nivel de riñón, ¿no? Están protegiendo. Un paciente renal, por lo generalmente, se muere de corazón. Un paciente diabético se muere del corazón. Entonces, son los efectos pleiotrópicos que van teniendo y que nos van ayudando de manera sinérgica con este tipo de medicamentos a hacer una protección cardiorrenal, ¿no? Hay varios estudios en los cuales nos demuestran que realmente cómo está mejorando cómo ha mejorado la protección renal con los inhibidores de los SGLT2. Por ejemplo, hay ensayos como el CREDENCE, en el que se evidenció que disminuyó el 30% de eventos renales, ¿no? Y que disminuyó también la albuminuria. El DAPA-Kidney y el EMPA-Kidney son los más famosos, por decirlo así, en que mostraron en realidad que tenían pacientes beneficio en la disminución de la proteinuria, y el EMPA-Kidney aún lo demostró beneficios en que disminuía lentamente la tasa de filtración glomerular aún con pacientes que no tenían pérdida de proteínas por orina, ¿no? Por eso es algo que nosotros damos en pacientes con RC aún sin tener proteína. Entonces, sobre los GLP-1, tenemos dos estudios que son los más importantes, en que está el FLOW y el SURPASS, en el cual disminuyeron en realidad en que hubo una nefroprotección con el uso de semaglutida, en que disminuía la progresión, o enlentecía la progresión de la enfermedad renal diabética en la RC y mejoraba la disminución de proteinuria, ¿no? Hay algunas otras consideraciones adicionales renal diabética, y hay pacientes en los que nos desarrollan mayor cantidad de hipopotasemia cuando reciben los inhibidores SECA o ARA2, pero yo no he visto hiperpotasemias severas, ¿sí? Son hiperpotasemias leves, 5,6, 5,7 de potasio. Yo no le tengo tanto miedo a esos valores de potasio, pero los demás especialistas sí, cardio se asusta y dicen no le den, nosotros sí le damos. No tenemos ningún problema. Inclusive dice cardiología, pacientes que tienen creatinina altas no les den, nosotros sí les damos, ¿sí? ¿Qué es la finerenona? La finerenona es un medicamento nuevo que recién ha salido, en el cual nos está demostrando que disminuye la pérdida de la función renal, ¿no? Que protege, inclusive aún con pacientes con una tasa de filtración glomerular con menos de 30. ¿Cuál es el riesgo de esta finerenona? Al ser un antagonista no selectivo de los mineralocorticoides, va a elevar el potasio, ¿sí? Entonces, a estos pacientes tenemos que hacerles un seguimiento de potasio. Este es un medicamento nuevo que de acá las guías se actualizan cada 5 años, pero ya si ustedes revisan, ya en documentos de consenso con el uso de finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad renal diabética.
¿sí? Ahí tienen estudios de evidencia sobre los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona. Estos son estudios antiguos como el IRMA, el RENAL, el INT, en que realmente evidenciaron que hacían un efecto nefroprotector. No hay una evidencia de superioridad entre inhibidores CKWR2. ¿A cuál le puedes dar? Le puedo dar captopril, le puedo dar enalapril, o le puedo dar losartán, telmisartán, lisinopril, sí. Le puedo dar cualquiera de los dos, ojo, pero los dos juntos no. ¿Cuál me gusta a mí utilizar? Yo utilizo mucho irbesartán o valsartán, ¿no? Que son los que yo tengo en la institución más a mano. ¿Qué buscamos con el paciente que tiene hipertensión arterial? Controlarlo. Si yo no controlo la presión arterial, no voy a controlar parte de la progresión de enfermedad renal diabética. Entonces, ¿qué debo de utilizar? Como ya vimos, los YECA o ARA2. A mí me gusta utilizar más ARA2. Se debe considerar el uso de finerenona en pacientes en los cuales tienen hipertensión, porque al final la finerenona es un diurético, ¿no? Al ser un inhibidor selectivo de los mineralocorticoides, es un diurético, que es como un ahorrador de potasio, en el que vamos a utilizar como tratamiento de la hipertensión también. ¿Por qué? Porque al ser diurético elimina líquido, ¿no? Cuidado con el potasio, sí tienen que hacerle un control a los pacientes que reciben finerenona, ¿no? Esta recomendación que dicen para el control no están recomendados por el control de la presión arterial por falta de evidencia, pero ahora eso es desde el año pasado, pero ya hay nueva evidencia, ¿no? En lo cual nos está ayudando. Tenemos que tratar entonces a los pacientes, para que ustedes recuerden, con los 4 fantásticos, aunque nosotros iríamos con uno más, ¿no? ¿Cuáles son estos fantásticos? El SGLT2, un YECA-BORA2, el GLP-1, ¿no? La finerenona, y ¿qué más le podemos dar? Las estatinas. No se olviden de estatinas. Estatinas sí tenemos que dar, lo que regulamos es dosis. En la dieta le disminuimos, la volvemos normoproteica o hipoproteica, ¿no? Hipoproteica para evitar que estas proteínas que no son, que darle mayor cantidad de proteínas, y que el riñón no pueda eliminar todas esas sustancias de desecho que vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Preservar la función renal, que si está aquí, se quede en este estadio y que no avance, o que esta pérdida de proteínas no avance aquí. Lo ideal es que venga acá, ¿no? Que disminuya, o que si está aquí, también no avance en ninguno de los colores, ¿no? Que el semáforo siempre se quede en el mismo color. Si ya empezó en rojo, a veces es muy difícil disminuir que esta proteinuria. A veces es muy difícil, ¿ok? Muy difícil. ¿Sí? Entonces, el pronóstico va a depender, como ustedes verán, de acuerdo a la severidad de la albuminuria. Entre más rojo tenga, peor es. De cómo va la velocidad que va disminuyendo, la tasa de filtración glomerular, cómo está el control de la presión arterial. Ahora no se está dando quizás mucho valor a la que es la hemoglobina glicosilada. Ya esto va a cambiar en el largo de los tiempos. Ahora se habla mucho de los niveles continuos de glucosa, la monitorización con esos aparatos que se van poniendo aquí, no me acuerdo cómo se llama el medidor, en que ustedes se lo ponen, es como un parche, ¿no? En que ustedes se acercan el glucómetro sin necesidad de pincharse y van midiendo la glucosa y van reportándolos con un monitoreo continuo y van haciendo sus gráficas, ¿sí? También tiene que ver el tiempo de diabetes, ¿no? Cómo están los valores de ácido úrico, que a veces esto nos olvidamos, ¿no? Si hay complicaciones microvasculares, retinopatías, y la historia familiar nos habla mucho de cómo estamos, ¿no? Bueno, los parámetros para ver cómo está controlada la enfermedad renal crónica, cómo va yendo, como entre mayor pérdida de proteínas tenga es peor, ¿no? Y qué es lo que tienen que recordar, que al igual que la enfermedad renal crónica, esta enfermedad renal diabética es silenciosa. Los únicos síntomas que nos puede comenzar a dar es la presencia de espuma en la orina, ¿no? Es por ello que nosotros dentro de nuestro tamizaje o screening tenemos que solicitar una microalbuminuria en orina simple, siempre calcular la tasa de filtración glomerular estimada. Por favor, calcúlenla, eso no nos va a hacer ningún daño, ¿no? Si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos. ¿Cuál es el tratamiento que debe incluir los ARA2 y los ARA2 y los SGLT2, ¿no? Y al paciente tenemos que explicarle mucho del autocuidado, ¿no? Y tenemos que recordar que es necesario referirlo al nefrólogo si es que la albuminuria es mayor de 300 miligramos,
¿no? En 2 tomas, o si la tasa de filtración glomerular está a menos de 30. Muy bien, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Detectar temprano y sistemáticamente, lograr un tratamiento integral. Somos un equipo con el que trabaja. Hay que priorizar los fármacos nuevos que nos han demostrado mayor evidencia de protección y beneficio renal. Y siempre se tiene que hacer un tratamiento individualizado, evaluando el riesgo-beneficio para nuestros pacientes. Muy bien. No sé si tendrán alguna pregunta o comentario. Doctor, una consulta. Sí, Cuando comenzó a hablar de la espinerenona, de la finerenona. Sí, finerenona, disculpe, sí, la finerenona, mencionó que uno de los riesgos de los principales era la hiperpotasemia sí. y una contraindicación. ¿A partir de qué tasa de filtrado glomerular estaría contraindicado la finerenona, ¿no? En estos pacientes Ah, con enfermedad renal. tienes que usarla con cuidado con pacientes que tienen menos de 20. Menos de 20. Algunos ya no lo utilizan, sí, porque conforme va disminuyendo la tasa de filtración glomerular con 20, uno ya empieza a retener potasio, ¿no? Entonces en 20 algunos te dicen ya no lo utilices, pero nosotros sí lo usamos, ¿no? Y lo seguimos controlando. Bajamos dosis a 10 miligramos y controlamos potasio. Ah, ya, correcto. Y doctora, ¿este medicamento solo se utiliza en nefropatía diabética o también se demostró eficacia en otras enfermedades renales En crónicas? enfermedad renal crónica también, en pacientes que tienen falla cardíaca también. En falla cardíaca. También. Al igual que los SGLT2 en falla cardíaca los usas. Ah, ya. Gracias, Ujú. doctora. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí, todo claro.